6:43, Eduardo, con las 3 de la calle. Bueno, la primera de la calle tiene que ver con las diferencias entre Avianca y los pilotos. Finalmente, el gobierno convocó el Tribunal de Arbitramiento para tratar de encontrarle salidas a todo esto, pero aún así hay diferencias. Resulta que Avianca expidió un comunicado diciendo que después de la convocatoria de ese Tribunal de Arbitramiento, supuestamente los pilotos deberían volver a las labores y normalizar la situación. Sin embargo, ACDAC, que es el sindicato de los pilotos, expidió un comunicado interno diciendo: no señores, no necesariamente tenemos que convocar ese tribunal y, no necesariamente tenemos que volver a las labores, retomar los pilotajes, y el paro se mantiene. Así que las diferencias continúan. La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, explicó un poquito qué es lo que se quiere lograr con esa convocatoria al Tribunal de Arbitramiento. Primero quiero contarle al país que la decisión del Ministerio de Trabajo y del Gobierno Nacional es convocar a un tribunal de arbitramiento, a Avianca y a ACDAC, con el propósito de darle cabida, de utilizar una responsabilidad que tiene el Estado, y es que ante que no se pusieron de acuerdo las partes en la etapa de negociación, en la prestación de un servicio y en la solución a un problema que afecta a un servicio público esencial, el Estado colombiano tiene que tomar decisiones. La convocatoria a ese tribunal es con el propósito de invitarlos a encontrar una fórmula de solución de este conflicto. En todo caso, va a tener 10 días hábiles ese tribunal para dirimir estas diferencias. Hace minutos la ministra ha dicho que se trata de un servicio público esencial. Es decir, a concepto del gobierno, sí eventualmente tendrían que regresar, por lo menos no todos, pero algunos, para mejorar ese servicio, por supuesto para beneficio de los ciudadanos. Eduardito, una pregunta. Pero los ciudadanos y los pilotos particularmente insisten en que no necesariamente tienen que levantar la huelga. Si ese paro hubiera sido de otra aerolínea, hubiera causado tantos traumatismos, porque uno se pone a pensar y dice, el problema no era que Avianca termina convirtiéndose en el único oferente que hay en el país grande y no deberían de pronto entrar un poco las competencias. Sí, no es, obviamente no hubiera generado esta parálisis tan grande, porque dentro de la torta de pasajeros, pues quien tiene el mayor porcentaje es la aerolínea Avianca. Y hay destinos a los que no van otro tipo de aerolíneas. Exactamente. Eso es cierto. Entonces obviamente, pues por eso se genera tanto. Digamos, es que es la que más utilizan en estos momentos los viajeros, y por eso pues están generando todos estos traumatismos. Hablemos un poquito de la segunda de la calle. Tiene que ver con el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Ustedes me imagino lo recuerdan. Sí. Le decían por molestarlo Uribito, porque tenía cierto parecido al expresidente Álvaro Uribe y era pues uno de sus fieles alfiles. Lo cierto es que este hombre fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de agroingreso seguro en Colombia. Se fue para los Estados Unidos buscando asilo, y allí la justicia lo que dice en las últimas horas es: no señor, a usted no le vamos a dar asilo, y aprueban la extradición. La justicia norteamericana, ¿no? La justicia norteamericana es la que lo trae hacia Colombia, por lo menos para que responda por esa condena que tiene pendiente aquí en nuestro país. Lo cierto es que hablaron los abogados del exministro, habló Oscar Marcus, quien explicó que este proceso podría tardar entre 1 y 2 años, porque van a apelar la decisión. Evidentemente. Él permanecerá aquí hasta que el proceso de extradición termine, y eso podría tomar de 1 a 2 años a partir de ahora. Eso no tiene que ver con presidencia. ¿Y en qué consiste ese proceso? Pues habló otro de los abogados. Se trata de Ricardo Vasco, así esto explicó. Muy mal. Esta es la primera etapa de un proceso largo. De aquí podemos apelar al Tribunal Federal Distrito, y todos los argumentos que hemos presentado se presentan de nuevo y se revisan de nuevo. Obviamente allí pues el exministro gana tiempo, pero lo cierto es que después de esa audiencia lo dejaron preso, porque dice el juez que tomó la decisión que puede haber algún tipo de riesgo de fuga. Pero valga la pena decir que puede irse para otro país. Exacto. Valga la pena decir que no lo está juzgando el gobierno de los Estados Unidos. Simplemente los Estados Unidos dicen que él podría hacer un proceso de fuga o podría irse del país, y por eso hace el proceso de extradición, que era lo que alegaba, y que entre otras cosas estuvo el presidente Uribe muy dolido, ¿no? Expresidente. Sí, muy bien, gracias. Gracias por la frase. El senador se dice. Expresidente. Estuvo acompañándolo en la audiencia. Está sentenciado ya. Exacto, estuvo acompañándolo en la audiencia, pero el expresidente Álvaro Uribe dice que las autoridades estadounidenses se están dejando engañar por el gobierno de Colombia. El señor Arias vuelve hoy a la cárcel por una mentira del gobierno de Colombia. El señor Arias vuelve hoy a la cárcel por una condena de una corte en la cual
hay probados casos de corrupción. Bueno, allí está, declaración del expresidente Álvaro Uribe, que como bien lo dice Carlos y lo explica, esto es importante tenerlo en cuenta, y es que él ya fue juzgado en Colombia, fue condenado, lo que ocurrió fue que el señor se fue del país, está tratando de buscar asilo porque, como ustedes ya se dan cuenta, ellos argumentan que se trata de una persecución política más que judicial. Y en eso están. Pregunta, ¿un ciudadano del común que estuviera en ese mismo caso podría también dilatar tanto su caso? Muy seguramente no, ¿no? Pues seguramente no. Vea el caso de Samuel Moreno, ¿no? Tampoco, ahí llevan 10 años. Lo juzgan y lo juzgan. Claro que es que él lo están juzgando por diferentes delitos y ha tenido juicios por diferentes casos. Ya está condenado, pero lo están investigando por otros asuntos. Sí, lo que pasa es que a veces las presidencias ayudan a que eso sea más rapidito, como por ejemplo en el caso de David Murcia, que ya se dio orden y rápidamente lo extraditan. A Andrés Felipe Arias le decían el pastelero. Le decían el pastelero. ¿Por qué? ¿Sí? Porque alguna plata de algún ingreso terminó en brazos de reinas. Ya. Muy buen chiste. Bueno, la tercera de la calle, esto tiene que ver con el transporte público en Bogotá. Resulta que salieron los operadores del SITP a advertir en las últimas horas que podría quedarse Bogotá, y ojo a esto, sin servicio de transporte por la crisis enorme que tienen en sus finanzas. Ellos hablan de pérdidas de 4 billones de pesos. Dicen los operadores que cuando se metieron en el negocio les dijeron, mire, esto va a mover 4 millones de personas más o menos, y en realidad hoy en día, de acuerdo con esas cifras que presenta el sindicato y los empresarios, están moviendo solamente 1.600.000 pasajeros.